Bien, jóvenes, quiero darles la bienvenida a este regreso a tratar de normalizar las actividades académicas. Deseo que todos estén bien de salud y hay algunos comentarios que les deseo hacer. Primero, que como siempre saben que yo estoy disponible para atenderlo en todo aquello que ustedes estimen que pueda serle útil, ya sea académicamente o cualquier otra cosa que ustedes creen que yo le pueda servir. Y la manera de hacerlo es por escrito o en persona, y si es en persona debemos fijar un lugar en que nos podamos reunir que junte las características de seguridad que en este momento son necesarias. Con respecto al periodo lectivo, la universidad ha determinado que el periodo lectivo termina el 10 de enero, vale decir que todo lo que es entrega de material o clases y pruebas tiene que estar terminada el 10 de enero y posteriormente la universidad o la escuela va a fijar las fechas de exámenes. La última prueba la tendremos el 10 de enero para poder aprovechar el máximo de tiempo para entregarle la materia como para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Ojalá que en algún momento del tiempo lo podamos hacer en forma presencial, cara a cara, no por esta vía. En forma excepcional a la norma de mi asignatura, esta vez voy a ofrecer nota para examen con 4,5 o superior. Ustedes saben que yo soy enemigo de ofrecer notas. Aquellos que deban rendir examen, el examen consta de 2 preguntas, una de la primera parte y una de la segunda parte. Las preguntas son totalmente aleatorias. Tengo un programa que genera preguntas en forma aleatoria. Usted aprieta un botón y le va a salir la pregunta que les toca. Es totalmente aleatorio. Y el examen es oral. Por esta vez también eliminaré el 50% de los controles que he tomado. La norma era el 33% y pensábamos tomar unos 9 controles. Solamente hemos tomado 4 controles a la fecha. No sé si podremos tomar más controles durante el resto del semestre, pero por ahora pienso eliminar el 50% de los controles. Con respecto a aquellas personas que quieran hacer retiro total o parcial de la asignatura, les informo que existe un sitio dpd.pucv.cl en que sale un formulario en el cual ustedes se tienen que anotar si es que desean retirar alguna asignatura o el total del semestre. No hay expresión de causas de acuerdo a la universidad. Bien, entraremos en materia. Les recuerdo que estamos viendo administración de capital de trabajo y la administración de capital de trabajo básicamente contempla 3 rubros: administración de efectivo, administrar de cuentas por cobrar y administración de inventarios. Les voy a realizar en esta primera grabación un brevísimo resumen de lo que vimos antes de acontecer nacional. Estamos viendo administración de capital de trabajo y recuerden que habíamos visto que capital de trabajo existen 2 visiones: la contable y la financiera. La contable dice que es activos corrientes menos pasivos corrientes, entendiéndose por activos corrientes todos aquellos recursos con que cuenta la entidad a raíz de hechos pasados y que pueden ser convertidos en efectivo en el plazo de un año. Y los pasivos corrientes son todas aquellas deudas con terceros que tiene la empresa y que deben ser pagados también en el transcurso del año. Por lo tanto, lo que está haciendo una especie de capital de trabajo neto. La visión financiera es el total de activos circulantes, vale decir, todos aquellos recursos que se esperan transformar en efectivo en el plazo de un año, sin tomar en cuenta la forma de financiamiento. Yo les comento, que deben recordar, que yo me inclino por la parte financiera. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a Van Horn,
tenemos que el objetivo del administrador financiero debiera ser maximizar el valor de la empresa en el mercado. Y para ello va a contar con la visión que tiene el mercado con respecto a la rentabilidad y a riesgos que está corriendo la entidad en las actividades que desarrolla. Y esto va a depender de las decisiones que tome en el área de inversión, de financiamiento, de dividendo y de gestión de riesgo. Inversión dice relación con todo lo que es activos, vale decir, todos aquellos recursos que requiere la entidad para poder prestar el servicio a la comunidad y poder generar ingresos. Y financiamiento es todo aquello como se proveen los recursos. Y como vimos, los recursos pueden ser ajenos o propios. Y los ajenos pueden ser de corto plazo o de largo plazo. La manera de financiarnos debiera ser de acuerdo a la política de financiamiento que tiene la empresa. Y esta no debe ir cambiando de proyecto en proyecto, salvo que se tome una decisión de cambiar la política de financiamiento. Pero las políticas de inversión y de financiamiento deben ser totalmente distintas. Por lo tanto, yo me inclino por que el capital de trabajo son los activos corrientes que ya vimos que son efectivos, cuentas por cobrar e inventarios. Después tenemos que existen estrategias y políticas. Estrategias, tenemos la de liquidez flexible y la liquidez restrictiva. La diferencia entre ambas es con respecto a la cantidad de recursos de capital de trabajo, en este caso, que la administración financiera desea mantener. En el caso de la flexible, ¿verdad?, requiere de mayores cantidad de efectivo o de capital de trabajo, mejor dicho, que la de liquidez restrictiva. Después existen las políticas, y las políticas las tenemos como relajada, restringida y moderada. Otra vez, la relajada es que deseamos mantener el máximo, de manera de que nunca nos quede una cuenta sin poder ser pagada en forma oportuna, que podamos comprar todos los inventarios que requiramos y podamos entregar el máximo de crédito posible. La restringida es aquella de que trata de minimizar la cantidad de capital de trabajo, y la moderada es un punto intermedio entre ambas. Ahora, es indudable de que las políticas de financiamiento va a tener un efecto sobre la rentabilidad y el riesgo percibido, y seguramente es real. Para ellos, les recomiendo que vean las láminas 9 y 10 del apunte que se llama Administración y Determinación de Efectivo Óptimo, en que ahí está claramente señalado. No los voy a dibujar porque ustedes saben que el dibujo y yo no somos muy amigos, pero en ambas láminas vemos de que si bien a una política relajada o agresiva existe mayores rendimientos probables, también se está corriendo un mayor riesgo. Tenemos que tener cuidado con un comentario que solemos escuchar y que está equivocado. Normalmente asumimos que por el hecho de que al correr mayor riesgo se exige una tasa mayor, se cae en la falsa ilusión de que por el hecho de correr más riesgo se va a ganar más o se va a tener un rendimiento mayor. Y esto es falso. No necesariamente al correr más riesgo vamos a tener mayores rendimientos. ¿Ok? Una cosa es que uno lo exija y otra cosa es que las condiciones ex post, después de, nos den mayores resultados. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado. Indudablemente que al correr más riesgo vamos a exigir una tasa mayor. Al exigir una tasa mayor, ¿verdad?, van a ser menos los proyectos que se nos van a presentar como deseables, porque van a haber unos que con menores rendimientos no van a ser aceptados. En todo caso, es una decisión de la administración financiera y de riesgos que están dispuestos a correr.
También hablamos de administración de efectivo. En la administración de efectivo tenemos el rol del administrador financiero y la importancia que tienen los presupuestos. Voy a borrar. Una de las actividades más importantes que tienen que desarrollar en el área financiera y de manejo de negocios es los presupuestos. ¿El presupuesto qué consiste? En determinar los ingresos, en determinar los egresos y determinar los flujos netos. Ahora, para determinar los ingresos, indudablemente que hay que proyectar las ventas, pero más que las ventas hay que proyectar las cobranzas de las ventas. Si no vendemos de contado todo, el hecho de vender no significa que vamos a recibir el ingreso de inmediato, sino que vamos a recibir el ingreso cuando cobremos las cuentas por cobrar a raíz del crédito que entregamos. Por lo tanto, al pronosticar los ingresos en los distintos periodos de tiempo, hay que hacer el desplace requerido. Si yo vendo a 90 días, lo que vendo hoy día lo voy a cobrar dentro de 3 meses más. Les dije en su oportunidad que determinar los ingresos es un poco más complejo que determinar los egresos. Los egresos es relativamente más fácil de determinar porque la mayoría de nuestros compromisos están predeterminados de antemano. El IVA hay que pagarle a los días 20, las imposiciones hay que pagarle el día 13, la energía, el agua se paga en los días de vencimiento, el teléfono, las remuneraciones, todo eso tienen fechas estipuladas de pago. Por lo tanto, esas las sabemos de antemano. No así sabemos qué día vamos a vender qué cosa y qué día vamos a comprar. Bueno, después que tenemos los ingresos y los egresos por cada periodo de tiempo, vamos a tener los flujos netos. Esto nos va a servir para ver si vamos a tener superávit o vamos a tener déficit. Si tenemos déficit, es indudablemente que vamos a tener que tratar de conseguirlos, de acuerdo a la política de financiamiento que tenga la empresa. Y si tengo superávit, vamos a tener que ver qué hacemos con el superávit, que es materia que vamos a discutir cuando en el próximo video veamos administración de efectivo. Por lo tanto, es importante lograr saber presupuestar. Y para saber presupuestar hay que ponerse en el futuro que se viene. Voy a hacer una mención a lo que ha estado sucediendo en nuestro país. Es indudable que a raíz de todos los aconteceres, los flujos de ingresos de la mayoría de las empresas se han visto afectados. Bien, dado esta situación, el administrador financiero tiene que, a la brevedad posible, hacer ajustes en sus presupuestos. No puede seguir trabajando cuando las condiciones bajo las cuales se construyeron los presupuestos no se están cumpliendo, ya sea porque se van a exceder o porque no se van a alcanzar o se van a ver disminuidos con respecto a lo presupuestado originalmente. Entonces eso es una cosa que tenemos que tener cuidado. Tan pronto cambian los supuestos bajo los cuales se construyeron los presupuestos, es necesario actualizar los presupuestos. Es una cosa que siempre tiene que estar atento, porque existe la tendencia a que los presupuestos los ajustamos una vez al año, pero cuando hay situaciones de cualquier tipo que hace claro y evidente que los flujos, ya sea de ingreso, egreso o ambos, van a ser distintos, hay que hacer los ajustes necesarios, porque si no nos vamos a encontrar con un fenómeno de que no vamos a tener el efectivo para poder cumplir los compromisos que hemos adquirido. Otro tema que requiero recordar es el tema del control. Normalmente usamos la palabra control en un ambiente, por lo menos para mi gusto, no adecuado. Si yo veo que está pasando algo, así lo tengo controlado. Para que exista control y podamos decir que hemos ejercido la función de control, tenemos que necesariamente corregir las desviaciones. Si recuerdan el triángulo que yo le llamo el triángulo de Orlando, estamos en hoy y vamos hacia un mañana, una meta. Nos trazamos un plan. ¿Qué actividades vamos a realizar para llegar a ello? Eso es un plan. Cuando el plan lo ponemos en un eje de tiempo, tenemos un cronograma. Y cuando a ese cronograma lo dimensionamos con cantidades y
efectivo, digamos con flujos, vamos a tener lo que se llamaba el presupuesto, que es el tema que habíamos conversado anteriormente. Bien, tenemos una meta a alcanzar, tenemos cómo lo pensamos alcanzar y cuáles son los flujos y las acciones que hay que seguir para poderlo alcanzar. Después necesitamos un registro de la actividad, que yo siempre la dibujo con una diferencia, ¿verdad? Y tenemos que estar comparando la realidad contra lo que habíamos planificado o presupuestado. Tenemos que determinar las variaciones y tenemos que determinar el porqué de las variaciones. El determinar el porqué de las variaciones es fundamental, porque nosotros tenemos que actuar sobre la causa y no sobre las consecuencias. La mayoría de los problemas que enfrentamos en la vida es que tratamos de actuar sobre las consecuencias en vez de actuar sobre las causas. Yo creo que uno de los problemas que nos está quejando en el país en este momento es a raíz de eso. Y después que descubrimos la razón de la desviación, tenemos que entrar a hacer las correcciones del caso. Las desviaciones desde el punto de vista teórico pueden ser meta mal fijada. Meta y el conjunto de metas que nos fijamos. Después que el plan, o sea, la meta en extremo, la meta está bien, pero el cómo llegar a ella estuvo mal. O que el presupuesto estuvo mal, o sea, el plan, lo que vamos a hacer está bien, pero está mal cuantificado en cuanto a los flujos. Después tenemos la acción de las personas. Si la acción de las personas también puede estar equivocada y por diversos motivos. Por ejemplo, las instrucciones no fueron dadas claras, o habiendo sido claras, la persona que estaba destinada a llevarla a cabo no tenía la preparación suficiente para desarrollarla. Bien, si la cosa es que la persona no está capacitada, habría que capacitarlo. Si las instrucciones no fueron bien dadas, hay que empezar a dar mejores instrucciones. Y también está el famoso azar, cosas que no podemos dimensionar de antemano, ¿ah? La crisis que estalló en nuestro país, si bien varios dicen que la veían venir, yo creo que nos pilló a la mayoría de nosotros, sí, ¿verdad? No era fácilmente predecible, lo mismo puede ser un terremoto o cualquier otro tipo de actividad. Bien, para poder decir que hemos ejercido control, tiene que haber una retroalimentación. Y esto es importante cuando estamos manejando recursos, ¿ya? Tanto recursos de activo como recursos de deuda. Después tenemos, y el concepto de control, ¿verdad? Lo tengo en la lámina 17 del documento que les mencioné anteriormente. Después tenemos el ciclo de efectivo, que también lo discutimos. El ciclo de efectivo está, vamos a borrar acá, el ciclo de efectivo, si tenemos un eje de tiempo, parte cuando compramos, y más que cuando compramos, es cuando debiéramos haber pagado si hubiésemos pagado de efectivo, ¿ya? Entonces tenemos compra de inventario. Después tenemos venta de inventarios y tenemos cobranza, ¿ya? Entonces, a esto lo vamos a llamar periodo de inventarios. Vale decir, el periodo entre que lo compramos y lo vendemos. Es un periodo en que estamos reteniendo inventarios y que esto va a ser fundamental cuando estamos tratando de determinar posteriormente los ciclos de inventario, que va a ser la última manera que vamos a discutir, no hoy día, sino en próxima reunión. Y después está el periodo de cuentas por cobrar. Vale decir, entre que vendo y cobro. Después vamos a discutir que las cuentas por cobrar se dice que es una inversión
en el cliente para poder llegar a todos aquellos que no nos pueden pagar de efectivo y que no nos comprarían en caso distinto, ¿ya? Después tenemos entre que compro y debiera haber pagado si es de contado y el periodo en que efectivamente pago, ¿ya? Pago, compro, y este se llama periodo de cuentas por cobrar. Yo soy enemigo de comprar a crédito, y soy enemigo de comprar a crédito porque es mucho más caro comprar a crédito. En reunión hicimos un cálculo que si a mí me hacen un 5% de descuento por compra a 30 días, que es lo que habitualmente hacen las empresas que nos venden, ¿ya? Y tenemos que comprar cada 30 días, equivale a un 60 y tantos % anual de interés, que es muy superior incluso al costo de CAE, el costo de capital de los empresarios, que debe estar alrededor de, antes de esta crisis, debe estar entre 18, 20 como máximo, y los proveedores nos están cobrando cerca del 60%. ¿Ya? Y después tenemos entre que pagamos y cobramos, y eso se llama ciclo de efectivo, ¿cierto? De entre que pagamos a que recibimos de nuevo es el lapso de tiempo de que no tenemos efectivo, ¿ya? Entonces tenemos el ciclo operativo y el ciclo de efectivo, ¿ya? Y esto es fundamental tenerlo siempre en cuenta cuando vamos a tomar decisiones, ya sea de fijar inventario, cuentas por cobrar, cuánto mantener en efectivo, etcétera, etcétera. Con respecto al capital de trabajo, les recomiendo que miren la lámina 30 a la 32. Un tema que quiero comentar antes de terminar esta primera grabación es lo siguiente. Recuerden siempre de que a las reuniones se llega preparado. Y yo hacía una distinción entre la preparación de una reunión, porque ninguno de ustedes creo que va a llegar a una reunión el día que estén trabajando sin estar preparado y ver de qué se va a tratar en la reunión. Distinto cuando estamos viendo una telenovela o estamos leyendo un libro, que esperamos no enterarnos del desenlace hasta el final, porque si no se nos echa a perder toda la historia entre medio. Las reuniones de trabajo o las clases, como le llaman ustedes, no son una telenovela en que uno viene a enterarse de qué pasa al final. Deben preparar las reuniones con anticipación. Creo que gran parte del problema que han tenido algunos con las notas es que no prepararon las reuniones adecuadamente, por lo tanto no comprendían los ejercicios que se estaban desarrollando y les impidió adquirir el conocimiento necesario para haber tenido una nota exitosa, ¿no? Creo que ha habido una deficiencia de estudio. Les recuerdo que una de las preguntas de la prueba fue el primer control, idéntico, y muchos que sacaron una nota regular en el control me entregaron la pregunta de la prueba en blanco sin contestar. Bien, jóvenes, aquí terminamos nuestro primer video. Muchas gracias.